Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy miércoles y miércoles 29. ¿Qué nos sugiere todo esto? ¿Qué hoy? ¿Qué se celebra en Uruguay? ¿29 de qué? 29 de De marzo. marzo. De marzo. ¿Qué se celebra el 29? Es el día del ñoqui. El día de ñoqui. Pero esos son todos los 29, ¿no? Todos los Dice 29. Marzo, abril, mayo, menos febrero. Tenés que ponerle ahí la monedita para la suerte abajo del Abajo plato, del ¿no? o el billetito. Ah, billetito también. Sí. Y ayer- Pero aunque la tradición es más de, es más de moneda, ¿no? Creo que es de moneda. ¿no? Yo me acuerdo moneda, que sí. mi abuelo, cuando era chico, me hacía poner la monedita abajo del plato. Arturo Núñez. Arturo Núñez. Y hablando de Núñez, ayer fue el cumpleaños de Estela Núñez. Oh, y no tremendo. lo pasamos ayer, qué Parece horrible. mentira que el Pero marido igual no le se haya decimos- acordado, ¿no? No. Menos mal que no lo escuchó el programa Estela Núñez porque no hubieras entrado. Cumplió años Estela Núñez, mi esposa, así ayer, 28, todos los 28 de marzo cumple y todos los 29 comemos ñoquis. Con razón pasé el otro día por la puerta y... Ayer pasé y por la puerta y había una valija en la puerta. Bueno, y aquí arrancamos con un tema muy conocido, pero que siempre nos deja una enseñanza. Jesús le dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Oh. Pero ¿qué pasa? El camino que iba para Jerusalén no era por Samaria, aunque era más corto el de Samaria, porque los samaritanos los judíos no se llevaban. Es más, los asaltaban, porque aparte se vestían distintos, la barba se la cortaban distinto, entonces ya lo identificaban judío, vamos a caerle, porque había una bronca de siglos. Pero Jesús en este caso le dice, me es necesario pasar por Samaria, y los discípulos dijeron, está. Se le ocurrió. Qué raro. Entonces, cuando llega allá, Jesús se saca de encima a los discípulos. Dice, vayan al pueblito que está allá abajo, porque fue una parte alta donde estaba el pozo famoso de Jacob. Dijo, yo me voy a quedar por aquí, ustedes vayan a comprar la comida allá abajo. Tenía todo, ya está todo armado. Entonces, cuando Jesús está ahí, aparece una mujer samaritana. La subida al pueblo allá abajo, 2 jarrones de agua, porque ese era el trabajo de las mujeres, a buscar el agua. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Entonces, la mujer, lógico, dijo, escúchame, sacate algo y hacételo tú. Y aparte, por el otro lado, se da cuenta que es judío y le dice, ¿y vos, judío? Yo soy samaritana. Y se formó ese diálogo medio como para entrar, ¿viste? Esto es como el famoso rompehielo que se hace cuando hay una reunión. Mujer, dame de beber agua. ¿Vos me vas a pedir a mí? ¿Por qué no sacás vos? Y Jesús empieza a hablar con ella y ella de pronto le descubre toda su vida. Porque le dice, anda a buscar a tu marido. Dice, no tengo marido. Sí, dijiste bien. 5 maridos tuviste y el que estás ahora estás viviendo en pareja. Era de ahora, lo estoy contextualizando, ¿no? El que está viviendo ahora... Versión nueva. Versión nueva. O sea, esta historia no es de ahora, es de antes. O sea, siempre hubo esa historia. Y claro, la mujer queda impactada porque es la primera vez que lo conoce y ella le dice, 5 maridos tuviste y el que tenés ahora estás viviendo en pareja no es tu marido. Y entonces, claro, la conclusión dijo, me parece que sos profeta. Y ahí comienza este diálogo tan interesante que por eso le era necesario ir a Jesús, porque ella sabía que se iba a encontrar con la mujer, que la mujer iba a ir al pueblo. Toda la historia Jesús ya la sabía. Mientras tanto, los discípulos, allá abajo que no saben nada, fueron al pueblo a comprar comida, a pagar y a traer comida, porque Jesús tenía hambre y ellos también tenían hambre, era la hora de comer. Así que esos encuentros que a veces parecen casuales, no, Dios siempre tiene armado todas las comunicaciones entre uno y otro para que en la hora justa, porque aparte a mí lo que me llama la atención Jesús va a ese lugar y le dice a los discípulos que se llaman porque él ya sabe que hay una mujer que está subiendo la cuesta con 2 cántaros de agua. O
O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo Dios coordina todas las cosas. Es como cuando Abraham le dice a su siervo, andá y buscame una mujer, en el mismo lugar. Y ya la mujer, la que iba a ser la candidata de Isaac, ya está preparando todo y dice, hoy voy a llevar a tal hora, voy a llevar los cántaros de agua para ir a tomar ahí. O sea, mientras tanto el otro que está haciendo un viaje como de 100 kilómetros está llegando ahí y la mujer sale de acá para encontrarse los dos. O sea, no existen las casualidades, es que Dios tiene todo armado y te pone el sentir, andate a buscar tal lado, andate a buscar. Y a nosotros nos ha pasado situaciones que nos hemos encontrado con cosas y después decimos, che, qué casualidad que nos encontramos. No, nosotros tenemos que tener previsto que Dios tiene el contacto con unos intereses. Causalidades. Causalidades, exactamente. Yo el otro día cuando conté, ya lo conté, no lo voy a contar de nuevo, el testimonio del hombre que paramos en la ruta. En la ruta, sí. Fue tremendo. En el momento indicado. Y yo lo que le dije a la mujer, mirá, yo después que hablé con ella, ¿no? Habían pasado horas ya, le dije, ¿sabes una cosa? Yo no creo en las casualidades, creo en las causas. ¿Qué propósito hay detrás de ese cambio? Creo que Dios tiene un propósito con todo esto, que no era casualidad. Y ella era creyente, la señora. El que no quería hacer nada con Dios era el marido ateo, al que le había dado el problema ¿no? En la CB. Y resulta que ella me dijo, yo también creo en las causalidades, creo que por algo es y Dios lo permitió por algo. Esos contactos divinos que que arma pasan, Dios, ¿no? Sí. En el momento justo, en el momento uno está como que andá, ahí te está esperando. Siempre hay esas, pero en todas las áreas de la vida hay esos contactos que una cosa te va a definir la otra, ¿no? Porque a consecuencia de esos encuentros que existen en la vida, aparecen oportunidades laborales, aparecen oportunidades del corazón, aparecen oportunidades para desarrollar proyectos y cosas que uno tiene sueños, anhelos, y que Dios te va acercando en tu vida las personas que nos podemos complementar para que entonces lograr los objetivos que Dios tiene. A mí me gusta entender eso, lo que dice el salmista, ¿no? Dios cumplirá en mí su propósito. O sea, hay un punto en nuestras vidas que somos marcados por algo, ¿no? En los cuales Dios tiene un propósito. Porque si analizamos la historia que venís desarrollando, mujeres samaritanas que fueran a buscar agua de pozo, en aquel momento había montañas, era el trabajo, era lo que hacían todas las mujeres en aquel entonces. O sea, pero Dios tenía planificado una cita con esta mujer, que contrariamente a lo que muchos pensamos, en la Biblia no se da el nombre, nadie sabe el nombre de la mujer. No. La samaritana. La samaritana, pero es como que podamos decir las argentinas o las paraguayas o las peruanas, o sea, tiene que ver con una región, básicamente, sí. No tiene que ver con otra cualidad, o sea, que había muchas mujeres. Entonces Jesús tenía un plan específico con esa mujer, como también le pasa al gadareno, que Dios lo liberta, pero endemoniados, cosas raras, actividades paranormal, como se dice por ahí. ¿Cuánta gente? Le llegó justito en el momento justo y en el lugar justo. Exacto, a ese individuo, o sea, marcadas por Dios para que después se transformen. Uno no sabe, porque la Biblia no lo relata, qué fue de la vida de esas personas. Nadie sabe qué pasó con la samaritana, nadie sabe qué pasó con el gadareno, nadie sabe con un montón de gente que está en ese entorno, pero sí hay algo que se sabe, es que Dios tenía un encuentro y la necesidad de cumplir un propósito con ellos. Y va a demostrar esas historias tan grandes, tan hermosas, que hay un plan organizado de parte de Dios que marca nuestras vidas. Definitivamente eso nos lleva a un punto bastante importante en nuestras vidas, y ¿está toda nuestra vida digitada? ¿Está toda nuestra vida ya orquestada de lo que nos... Buen punto estás tocando,
No, porque eso nos lleva a replantear eso. Sí, claro, por O supuesto. sea, por más que nosotros... Estamos predestinados. Esa es la palabra. La que- predestinación que Estamos, tema, ¿no? estamos marcados por Todo un Dios tema. a cosas. Estamos marcados para que, por ejemplo, yo me hubiera casado con Rode y compartamos la vida 25 años como Sí, llevamos yo- hasta ahora. Yo creo que sí. ¿Entendés? O es elección nuestra. Porque si Dios organiza, como venías planteando recién, esos encuentros, Claro, es porque Él ya sabía que en ese punto su vida iba a ser transformada. sí. ¿No? En el caso de cuando conociste a la que es tu esposa, tu pareja, la gente que es tu novia, ¿no? Estabas marcado que ese día iba a haber algo que te iba a tocar. Entonces, es un debate no solo a nivel cristiano, a través de la Sí, filosofía. Eso te iba a decir, porque justamente nos podemos preguntar también si estamos predestinados desde antes de ser cristianos. Exacto. También. O sea, hay una cantidad de interrogantes. El ser predestinado. Ahora, yo creo que estamos predestinados desde que nacemos, me parece a mí. Ajá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, desde ahí para adelante, si el embrión de él vieron sus ojos, ¿entendés? Podemos creer que desde ahí Dios ya sabía quiénes éramos. Yo ¿no? creo que arranca y dice antes. que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Claro. O sea, Dios ya tenía pensado nuestra vida en la tierra desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, creo que eso desbarata cualquier argumento que puedas tener, me parece, ¿no? Claro. Digo, después vas desarrollando tu vida, ¿no? Y algunos llegan a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y su vida ya toma otro rumbo, me parece. ¿Por qué? Porque ahora ya no tomás las decisiones como las tomabas antes, ¿no? A mí me parece, yo siento, debo agarrar por este lado, debo agarrar por el otro, sino que por lo general, no digo que sea todas las veces, pero el cristiano, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, ora por eso, ¿no? A ver si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que emprendamos en el nombre de Jesucristo sea bendecido y prosperado. Bueno, yo de dos cositas que puntualizar con lo que vos decís. Primero, si la predestinación es parte de lo que creemos, no arranca con nosotros. Arranca mucho más atrás, porque para que yo nazca con mis características, tuvo que juntarse mi madre y mi padre, donde cada uno de nosotros aportan la mitad Sí, de sí, cromosomos claro. para que yo tenga estas A no ser que características. seas Marty McFly. O sea, Jesucristo. Bueno, vos- Entonces, sí. dos cosas que quiero aclarar. Entonces, lo primero es, ya vengo y mis padres también tuvieron sus padres que le dieron las cualidades, porque viste que hoy por genética vos podés Claro. saber si hay de dónde vienen tus descendencias y todo eso en los nuevos estudios que han hecho. Entonces, si existe el predestinanismo o estar predestinado a algo, ya estaba marcado de generaciones anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos no tuvieras la genética que vos tenés con tu característica, ponele, Aida capaz que no se hubiera casado contigo, porque si fuera rubio, de ojos celestes y de 2 metros de alto, capaz que a Aida no le gustaba ese tipo, no le hubieras impactado. No sé, porque era jugadora de básquetbol ahí. ¡Wow! Bueno, está. Jugó en un cuadro innombrable y ¿Cómo innombrable? y jugó en la selección uruguaya. Aguado, un cuadro que acaba de Bueno. perder, te lo digo. Entonces, te digo que acaba de claro, perder. entonces te lo hago. Perdió con Peñarol. Te hago la inversa. Si hubiera sido morochito de 1,20 m. ¿Tan bajito? Sí, Enano. morochito. Enano. No, pero morochito, 1,20. afrodescendiente. 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 Y de 1,20. Es casi enano. O sea, tal vez Aida no se hubiera, entonces no seguirían los Eso propósitos. nunca se sabe. Nunca se saben, pero lo que quiero decir en definitiva es que para que haya un propósito ya viene Viene desde antes. la historia. Claro, desde antes. Sí, sí. Y una cosa vos decías, bueno, en toda situación uno ora para buscar la voluntad de Dios. Cuando sos cristiano. Sí.
sos cristiano. Pero si yo creo que estoy predestinado, ¿para qué voy a orar si ya Dios tiene marcado mi rumbo? Claro, pero lo que pasa, ¿entendés lo que pasa es que en la vida nos aparece una cantidad de posibilidades. Bueno, pero si vos ya estás predestinado. Porque decisiones, claro, vos ya estás predestinado, por supuesto, pero decisiones tenemos que tomar todos los días. Claro. ¿No? Y decisiones en cuanto a ¿qué agarro? ¿Por este camino o agarro por este? ¿No? Sí. Entonces pero si Dios sabe que vas a agarrar este camino, ¿para qué? No, yo no. En el caso mío, yo hoy en día, siendo cristiano, antes lo hacía. Voy a agarrar por acá porque me gusta más, es más fácil. Es más, Porque estás predestinado a agarrar ese camino. Claro, estás predestinado Entonces, a agarrar ese camino. Pero después, cuando sos cristiano y orás, es distinto. Ahí es donde ese es el punto donde quiero ir. Porque ahí orás y Dios es el que te muestra el camino por el cual debes de caminar. Pero ¿Entendés? yo lo que te digo es, si vos ya estás predestinado, tu oración no tiene sentido, porque vas a ir por ese camino sí o sí, porque hay una predestinación. ¿Me Claro. explico el concepto? Sí, claro. O sea, entonces, porque además, hoy hablar de todo esto nos lleva a mirar que necesariamente hay mucha gente que cree en la predestinación. De hecho, hay mucha gente que trae a colación lo que dice Pablo. A los que él llamó también predestinó. Claro. Entonces, si yo lo tomo de ese lado, o sea, yo estoy marcado por Dios para cumplir las cosas. Es como una computadora que estoy programado para actuar yo así. en mi caso, por ejemplo, voy a hablar de mí. En mi caso, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que yo quisiera hacer, pero Dios no me las deja hacer. Sí, a todos nos pasa. Si sos un buen cristiano, te tiene que pasar a todos. Es así. Porque todos somos tentados en nuestras debilidades. Me siento capacitado y con fuerza y con Porque tenés sabiduría un lineamiento que para es la palabra. para hacer ciertas cosas en mi vida. Hoy te estoy hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando voy a orar, Dios me dice no. ¿No? O sea, hay gente que le insiste a Dios en cuanto a eso. Sí. ¿Entendés? Y a veces Dios te dice, y hacelo, a veces Dios te dice, dale para adelante que y bueno, yo voy a seguir estando contigo, sí, pero el asunto es que bueno, pero te voy a contar no te va a rodar las cosas como un vos ejemplo, pensás. y ya de cara ahora que ya estamos bien cerquita de la semana que viene, ya arranca Semana Santa. Un ejemplo es lo que pasa con Judas. Claro, pero ¿por qué le pasa a Judas eso? A ver. Porque ya estaba... Sí, pero ¿por qué le pasa a Judas específicamente eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando Jesús va a predicar a la sinagoga? ¿Qué le dan? ¿A cuál sinagoga? Cuando va a la sinagoga a predicar, que incluso en uno de los pasajes habla de que hay una mujer jorobada de 18 años, es sanada, esa mujer llevó ese yugo durante 18 años, es sanada, y vienen los rabinos del lugar y ¿qué le dan a Jesús para que lea? El libro de Isaías, por ejemplo, ¿no? Pero de la misma manera que tenía el rollo de Isaías, tenían todo el resto. Todo el Antiguo Testamento. Tenían todo el Antiguo Testamento. Y algún librito más. Entonces, no podemos decir que eran unos ignorantes cuando estaban en la sinagoga predicando, ¿no? O sea, Jesús, es más, ¿cuántas veces le dicen Raboni, maestro? Sí. Pero ¿qué pasa? Judas no conocía la palabra de Dios. Porque si él hubiera leído la palabra de Dios, si él hubiera conocido la palabra de Dios, que está bien que no llegaba de repente esos manuscritos a todo el mundo para que lo tuviera en la casa de repente, pero... Sí, eran caros. No era como comprar un libro. Claro, pero en la Biblia decía bien claro, lo dice bien claro, en Jeremías creo que es, ¿no? Lo dice bien claro, que desde las monedas por las cuales le iba a vender, cómo iba a ser todo el episodio, qué era lo que iba a pasar, que iba a terminar ahorcado, o sea, con lujo de detalles. O sea, si él le pasa eso, ¿por qué le pasa eso? Por ignorar las Escrituras. No necesariamente. No necesariamente, discrepo en ese punto. Por eso, pero por eso te explico. Por eso te dije antes, no era accesible a todo el mundo como hoy tener las Escrituras. Pero vos fíjate, los fariseos, los saduceos conocían más de Escritura que cualquiera de los tres que estamos acá en esta mesa. Sí, no sé, también no se dan cuenta. Pero
estaba sellado la profecía. No tenía la revelación. No tenía la No revelación. tenían la Ahí revelación. va. Entonces, la vida de Jesús, ¿cuántas veces lo leyeron? Y la Virgen dará luz. Sí. No recuerdo bien, pero El son capítulo- de los El gentiles. capítulo 9 pero creo que Isaías. Jesús cumple como 600 Sí, sí, profecías, es un Sí, montonazo claro. lo que estaba escrito sobre todo lo que tenía, que cuando Jesús en su último día dice consumado es, cumplí todo lo que estaba escrito, Claro. básicamente, ¿no? Y dice hasta el último punto y hasta la última coma. Exacto, entonces, por eso esa es mi discrepancia, vos podés conocer todo lo que va a pasar, pero estar velado, estar sellado, Claro. no Sí, tenés sí, la claro. apertura. Entonces, capaz que Judas podía haber leído, porque con la misma intención, hoy tendríamos que decir, nosotros sabemos que la Exactamente. Biblia dice que va a Sí. aparecer un personaje, el cual se le conoce como el anticristo. Mi pueblo pereció, dice en Oseas, por causa de que De conocimiento. Falta de conocimiento. por causa del conocimiento. Entonces, por causa del conocimiento de qué? De la escritura viva. Yo creo que ahí está la diferencia. Porque a Judas, capaz, o como te lo agrando más, la gente religiosa conocía muchísimo de Biblia o Antiguo Testamento, porque después se escribiría el Nuevo Testamento. Claro. Pero estaba sellado, no se comprendía, no se entendía. Porque si hubieran tenido la revelación la tiene Simón el día que le llevan a Jesús y dice, ahora sí puedo Claro. morir tranquilo porque he visto Simón y Ana. Simón y Ana. ¿Eso qué es? Una revelación Claro. divina de entender las Dada escrituras específicamente para ese momento y para esa persona. Exacto, que se estaba cumpliendo. Pero los demás, por eso Jesús tiene los grandes problemas con la gente religiosa de aquel entonces, porque no entendían que Jesús era el Mesías. De hecho, los judíos hasta el día de hoy piensan que fue un hombre que revolucionó la historia en dos, le podemos poner muchos adjetivos, pero no se le reconoce como el Mesías. Claro. Entonces, de la misma manera, hoy yo te puedo estar planteando un montón de situaciones de gente que capaz que dice, uy, ¿y este es el anticristo? Sí, sí, claro. Y Es que la palabra también dice, a los suyos vino, lo rechazaron. chao. Ahora, cerrando un poquitito, porque estamos a 2 minutos de finalizar la primera parte, volvemos al tema de la mujer samaritana. Jesús va a hacer una revelación que nos ha quedado hasta ahora que es fundamental. Porque esa mujer le dice, es en Jerusalén donde dicen que los judíos que hay que ir a adorar. Y Jesús le dice, no, Jerusalén no, va a llegar, está en el momento en la cual en cualquier lugar, en este monte, en cualquier monte, que la gente adorará en espíritu y en verdad. Y los tales adoradores busca. Le da una enseñanza profunda a una mujer que no era judía, una mujer, pero ¿qué pasa? Evidentemente porque ni Juan estaba presente ahí. Porque esto debe haber pasado, porque cuando después vienen los discípulos con la comida, la mujer samaritana, porque después los hombres van y están 2 o 3 días con Jesús, le debe haber preguntado a Juan, che, ¿qué fue lo que te dijo? Y Juan reveló, le dijo, no, todo esto me lo dijo Jesús, yo quiero transmitírtelo. O sea, después de eso Juan con la samaritana se deben haber encontrado, Claro. y por eso es el único que figura, es el único texto que figura en los 4 evangelios. Ese episodio. O sea que después debe haber habido un contacto divino, porque si no, eso eran palabras que Hubieran quedado en el viento. En el viento. Como después Juan mismo lo va a decir, si yo escribiera todos los dichos. No alcanzarían el libro del mundo. O sea, lo va a transmitir de alguna manera, ¿no? De que eso era imposible. Pero bueno, definitivamente estamos marcados o predestinados a que en 1 minuto tenemos que cortar este programa. O esta primera parte. Rápidamente, mañana jueves, Rodrigo, ¿qué pasa? Mañana jueves tenemos reunión en Camino La Paloma 2010. ¿Sí? Y nos estamos preparando porque el domingo ya estamos recibiendo el grupo misioneros que viene desde Puerto Rico. Lo vamos a tener acá la semana que viene. Sí, los vamos a tener por este programa, así que no sé si buscaremos música de reggaetón porque vamos a cambiar la R por la L, ¿verdad? Bueno, pero nosotros jueves mañana tenemos la reunión de inmigrantes en Lorenzo Carnelli 1070 y Rodé Cecilia Telechea, que va a tener la actividad en... Jueves a las 7:30 de la tarde y domingo 18 horas en
Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle. Muy bien, y Clan. muy bien. Todo Muy completo, bien. ¿eh? Vamos Salió frente con todo. a un Y prestigio. que se preparen porque empieza otra vez. Amor en la olla. Ah, Amor en la olla, sí, el próximo arriba. martes. El próximo martes vuelve. Próximo martes. Vuelve la Vamos cocina arriba, que estamos a las todos redes ahí sociales. con el tenedor y el Vamos a cuchillo. un corte y seguimos en este programa charlando en familia. Inicio de espacio publicitario. Y en este recital quiero presentar a los músicos. Tengo aquí a Dani en la primera guitarra, tengo los teclados a Nicolás, aquí tengo a Danilo en el bajo y a Luis, que lo tenemos en las tumbas, y gracias a Rodrigo, que está en todo lo que es tecnología, y Esteban, que está en la filmación. Así que este tema romántico que dice así, La Rosa del Jardín. 1, 2, 3. Eres para mí, rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Eres para mí, rosa del jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí, siento que en mi ser no podré existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó con su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. La, 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 la. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y aquí estamos el día miércoles compartiendo con ustedes el tema de la mujer samaritana y el encuentro con Jesús. Que nos deja una cantidad de enseñanzas que nos habíamos llevado. Nos fuimos por la predestinación Por en la el primer predestinación. Por bloque. las ramas. Sí. No, Pero- pero no nos fuimos por las ramas, porque No, en pero- definitiva es un tema o sea, yo creo que, yo he escuchado, por ejemplo, les habrá pasado mil veces, que ustedes predicaron ciertos pasajes bíblicos. Ah, y la gente lo agarra por después- el lado que no, quiere. No, y después lo escuchás predicado por otra persona, y es totalmente distinto. Sí, sí, a mí sí. me pasó con el mismo pasaje con distintas Sí, 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 personas. sí, sí, O a mí me ha pasado de escucharlo o predicar
después de 5 años el mismo pasaje También. y darle un enfoque diferente. Claro, y verlo distinto, de otro punto de Claro, vista. el enfoque que tenemos hoy es cómo Dios sincroniza todo, el Señor Jesucristo sincroniza todo para mandar a los muchachos a buscar la comida, para encontrarse con la samaritana, darle unas verdades espirituales que iban a permanecer hasta hoy y que después Juan se encontrara y transcribiera todo para que nos quede hoy la enseñanza que dio Jesús. Pero una de las cosas que a mí me impacta del encuentro de Jesús con la samaritana es ese encuentro en la cual dice, no es en tal lugar ni en tal otro en que adoraremos a Dios. Porque, viste, nosotros tenemos muchas veces el concepto del templo. Sí. Vamos al templo. En el templo venimos a orar, venimos a recibir la palabra, pero lo que te da a entender esto es que yo estoy en mi casa, yo estoy caminando en la calle, yo me voy de viaje y el Señor me está buscando como un adorador en espíritu y en verdad. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo no había templo. No había templo. Pero acá da una apertura, porque ¿qué pasa? En la época de Jesús, la mujer mismo dice, tenemos que ir, el único centro de adoración era Jerusalén. Claro. Y por lo menos las 4 Que era el fiestas conflicto anuales, en definitiva que había para allá. entre los judíos y los samaritanos. Claro. Esa era la esencia del conflicto. Exacto. Donde había que adorar a Dios. Claro. Ese era por eso era el que se peleaba muerto, porque los judíos decían, no, tiene que ser en Jerusalén y no hay Claro. otro lugar. Claro, porque esa historia viene de la época de Jeroboam, cuando se separan las 10 tribus y al norte, él agarra y dice, para que no tengan que ir a Jerusalén voy a levantar 2 becerros de oro y vamos a levantar un lugar para que la gente no se vaya allá. Y allá era obligatorio para todo Israel, y ahí se pone el cisma, y ahí es por eso que empieza el gran conflicto entre los samaritanos, que eran los de las tribus de Israel, que habían tomado ese lugar como centro de adoración, porque Jeroboam no quería. Pero ahora Jesús dice, no te preocupes, esto no es Jerusalén ahora. Ahora en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor, ahí va a estar. Y esos adoradores en espíritu y en verdad son los que Dios nos está buscando. Como que Dios dice, a ver, allá, Montevideo, en Mataojo 1999, está Rodrigo. Allá en tu casa, ¿cómo se llama? Constitución. Constitución. Ahí está Pablo y me está invocando. Wilson Yo Ferreira. estoy ahí. Si vamos a hablar, Wilson si Ferreira, vamos a 1169. que golpee la puerta, Estoy ahí. 1169-401. Ya está, así que... Todo lo que le quieran pegar, vayan ahí. Ahí está. Claro, tíralo de los demás y él se lava las manos. Entonces, Dios está buscando que cada uno sea un adorador a partir de Jesucristo, porque en aquel momento todavía estaba la ley que el judío tenía que ir a adorar ahí. El problema, el resto de la humanidad, ¿dónde? Tenía que venir a Jerusalén. De hecho, cuando son las fiestas, de todas las naciones venían los prosélitos, venían de todo a ver las fiestas y a recibir la palabra. Incluso un etíope que no era ni creyente ni nada, pero buscaba a Dios y bueno, se fue ahí. Pero ahora abre el espectro Jesús, y gracias a ese viaje a Samaria fue que le transmitió a eso. Por eso Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria, porque voy a hacer mi comunicado en un lugar que no es Jerusalén, que no es el lugar de los sacerdotes y los fariseos y eso. No, a ellos no se lo voy a comunicar. Se lo voy a comunicar a esta mujer samaritana que tenga la revelación. Qué bárbaro. Bueno, en definitiva, era un poquito lo que decía las Escrituras. Escondí las llaves del reino de la gente y se lo di a los sencillos. Lo sencillo. Que era lo que decía la Escritura en sí en el Antiguo Testamento. Igual, a mí lo que siempre veo ese pasaje es cómo Jesús, más allá de que está hablando con una mujer, que es el debate teológico, porque no deja de ser un debate teológico el problema, ¿no? Le está transmitiendo una nueva visión. Exacto. Le está transmitiendo un nuevo concepto espiritual. Porque, en definitiva, la pelea era Jerusalén o Samaria. ¿Dónde tengo que...? Y Jesús lo lleva al punto de decir, no, van a venir los tiempos, y ya están llegando, donde no va a ser en este Medio Oriente cercano, que podría ser Israel, sino porque en la mente de Jesús ya estaba el conocimiento, después la expansión del cristianismo, cómo se iba a llegar a todas partes del mundo. Entonces, avalar esto también era muy importante, esta transmisión, no solo para la samaritana, sino para sus apóstoles, sus discípulos más cercanos, para que empezaran a comprender que venía un tiempo nuevo
¿no? Donde la gracia de Dios se iba a expandir e iba a ser imposible que, por ejemplo, Pablo, nunca fuiste a Jerusalén, yo tampoco fui a Jerusalén, ¿no? No. Y entonces, si nosotros viviéramos bajo ese concepto, estaríamos mal. Que es lo que le pasa, Claro. por ejemplo, a los musulmanes, Sí. que tienen que ir a la Meca. Medina, Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Jesús lo lleva a un concepto mucho más grande diciendo, no importa el lugar donde ustedes se reúnan, puede ser Montevideo, Lima, Asunción o Buenos Aires, no importa. Lo importante es que haya gente que adore de todo corazón. Que Jesús lo va a decir, adoradores en espíritu, porque la importancia de la adoración espiritual, porque hay un contacto espiritual, ¿no? Porque yo puedo hacer una adoración diciendo gracias Dios, y eso no tiene un contacto espiritual, ¿no? Pero cuando hay una profundidad en la adoración, Exacto. una profundidad que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, que nos lleve, que nos enseñe, ¿no? Ahí uno se transforma de adorador en espíritu, y en verdad es porque tengo el conocimiento, tengo la revelación de Dios y lo aplico Claro. a mi vida. Entonces ahí Jesús le está diciendo, ese tipo de personas que no van a un lugar específicamente, ciudades marcadas, ¿no? Porque quiero dejarlo bien claro, porque entonces diríamos, ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito ir a la iglesia? Y Pablo se pelea muchísimo y es uno de los que escribe, hermano, no dejen de congregarse. Como algunos tienen por costumbre no hacerlo. Exacto, porque este concepto también se puede mezclar en mi vida y decir, bueno, si yo le adoro, pongo en mi casa unas canciones cristianas y me conecto con Dios, ¿no? Leo la palabra y la aplico, no necesito ir a la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, porque eso es el concepto que transmite Jesús en ese momento. Exacto. Pero a nosotros hoy estamos acostumbrados a personas que se congregan por internet, no vamos a entrar al debate, pero que las hay, ¿verdad? ¿No? O otras, un montón de cosas que a los tiempos han cambiado, pero el debate acá eran ciudades, básicamente. Hay que contextualizar esas cosas, ¿no? Porque cuando Jesús le dice Jerusalén, estaba hablando del templo específicamente de Jerusalén. Samaria se refería al templo que ellos tenían para adorar a Dios, ¿no? Le está diciendo, no importa estos dos lugares, hay más lugares donde se van a levantar, que era el concepto, por ejemplo, que Pablo define en sus escritos. Cuando uno lee Epístola a los Corintios, Epístolas a los Éfesos, a los Gálatas, ¿qué se está haciendo referencia? A ciudades o regiones. Claro. Y la iglesia que está en ese lugar. Sí, y hay una iglesia establecida en ese Establecido lugar. en cada lugar. Establecido, o sea. Es más, las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, eran realmente iglesias establecidas en esos lugares. Y Y en existentes. esa época. Que existían en esa época. Pero no habla, por ejemplo, como hoy nosotros estamos acostumbrados a los defensores en el Uruguay, MI en el Uruguay, Asambleas de Dios, Bautista, bueno, no quiero seguir nombrando porque seguro que me olvido de un montón de congregaciones que existen, pero que cada uno tenemos nuestras denominaciones porque Dios lo hablaba como uno, los cristianos que están en Montevideo. Ah. Exacto, ¿entendés? Y es tremendo cuando, no sé por qué me viene este pasaje bíblico, pero es tremendo cuando Jesús llega a la entrada de Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Uh-huh. Qué tremendo pasaje ese, ¿no? Porque... O sea, él quería congregarlos o sea, lo dice ahí en Jerusalén. En Jerusalén, pero no quisieron. Sí, inmediatamente después va a decir, ¿no? Ven todas estas maravillas, no va a quedar piedra sobre piedra. Nada. Exactamente. Nada, no queda nada. Y hoy es la realidad de lo que estamos acostumbrados a ver. Imagínate qué cosa más loca que hoy hay una mezquita en ese lugar, arriba de ese donde estaba ese templo. Y lo que se conoce como el muro de los lamentos. No lo es. O sea, ni siquiera es la parte, es parte de los cimientos, podríamos decir. Los cimientos, exacto. Según tengo entendido, últimamente se dieron cuenta de que no es el muro occidental del templo.
Ajá. Porque antes lo que se decía era que era el muro occidental del templo. Hoy dicen que nunca perteneció al templo. Al templo. Claro, Sí. porque era la base de lo que era la parte de arriba, que es, o sea, yo también pienso lo mismo, porque cuando vos estás en ese lugar y ves la distancia que hay en el lugar donde estaba, Claro. eran las bases de todo lo que era la estructura amurallada De todo eso, lo que había de alrededor. todo lo que había alrededor, eso es la realidad. Exacto. Acordate, yo te iba a hacer mención que ese lugar también hoy pertenece al musulmán, ¿no? A los A musulmanes. los musulmanes, porque es una mezquita. Recordá Son también, árabes. Son árabes, pero son parientes cercanos de los judíos, porque tienen un punto en común. Claro. O sea, Tienen como un Abraham, pero según Claro, ellos no fue exactamente. Isaac, sino que fue Ismael. Exactamente. pero no deja de ser pariente. Pero Son parientes. Sí, son parientes. Son parientes. Sí, son hermanos. Hermanos, después con el correr de la generación. Medios hermanos. Medios Sí, sí, hermanos. medios hermanos, pero en definitiva son parientes. Son parientes. No se puede Sí, negar sí. eso que sean parientes. No, claro. Bueno, pero volviendo al tema Ni de hablar. la mujer samaritana. Cuando esta mujer samaritana le trae la revelación por primera vez, porque ahí es donde dice por primera vez, yo soy el Mesías. Dice, cuando venga el Mesías, yo soy. Entonces la mujer, cuando empieza a sacar el cálculo, sabe que tuve 5 maridos, sabe esto, me da unas enseñanzas que evidentemente la tocó. Salió corriendo allá a lo que es la ciudad de Samaria, ahí abajo, a Sicar, y le dice, me parece, vayan y vean, me parece que el que está ahí arriba es el Mesías. Que también los samaritanos sabían de la existencia que en un determinado momento iban a venir el Mesías, porque tenían unas raíces. Y entonces, qué bárbaro la forma evangelística de una mujer que no va a las mujeres, porque evidentemente con las mujeres iba a fracasar, nadie la quería ver, porque le había sacado 5 maridos, y le va a los hombres, y los hombres dicen, algo debe haber pasado para que esta mujer, que andaba con uno, que andaba con otro, está viviendo en pareja, nos venga a decir, me parece que allá está el Mesías, me dijo toda mi vida sin que yo le dijera nada. Entonces los hombres curiosos dicen, no, acá pasó algo. Aparte le debe haber cambiado la cara a la mujer, de una mujer preocupada, asombrada, con toda la felicidad, está feliz. Yo creo que abrió su Allá está el Mesías. entendimiento, abrió Yo me lo su imagino con entendimiento. alegría. Claro. Vayan y vean. Y la Sí. gente curiosa dice, vamos a ver, escuchame, ¿qué pasa con esta mujer? O sea, produjo un cambio en esa mujer. Al darle una revelación de la palabra le trajo un cambio. Un Pero cambio. ¿cuál es el cambio? ¿En dónde llega el cambio? ¿Por el debate que veníamos discutiendo nosotros recién? ¿O simplemente por la revelación divina de lo que ella ya había vivido? Fíjate que lo que llama la atención es, me dijo todo lo que me había pasado en la vida. O sea, lo que más le llamó la atención no era simplemente el debate teológico. Lo que le llamó la atención fue Claro, que te venga y te diga la verdad. el ministerio profético o don de ciencia vendría a ser de revelación de las cosas que le habían pasado en su vida, en las cuales esta mujer se toma de eso para salir a predicar, ¿no? Y entonces ahí creo que también es importante hacer ese análisis de... Es importante la teología, el debate teológico. Jesús se toma ese tiempo para hacérselo y decirle, bueno, ni Jerusalén ni Samaria, van a venir nuevos lugares y Dios anda buscando ese tipo de personas. Pero lo que marca a la persona es el accionar del Espíritu Santo sobrenatural para traerle lo que después el apóstol Pablo va a decir, don de ciencia, el regalo de Dios, Claro. de ciencia, de conocer las cosas que te pasaron en tu pasado, que Jesús lo tenía habitualmente. Vos haces siempre mención a cuando le dijo a uno de sus discípulos, yo te escogí cuando te vi abajo del árbol, y Jesús no Claro, estaba ahí. O sí. sea, Claro, Natanael, eso es Claro. impresionante. Sí. ¿entendés? Entonces ahí ves como muchas veces el cristianismo no se queda solo en la teología, ¿no? Y yo no estoy diciendo con eso que no estudiemos, porque soy de los primeros que me gusta estudiar, leer libros, opciones, ¿no? Pero hay algo más importante que es el accionar del Espíritu Santo con los dones que se aplican sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Vuelvo a decir algo que a veces nos olvidamos. La mujer se transforma en un instrumento para que esa ciudad haya un avivamiento, Claro. ¿no? Sí. Porque ese simple hecho alcanzó a que todo el mundo quisiera ir a ver a Jesús. Sí, aparte otra cosa, yo pienso que la mujer
tendría que haber sido una mujer conocida en el lugar también. Y que venga con, Claro. todo este cuento, les habrá impactado enormemente. Ahora, esto preparó el camino para que después, fíjate lo que son las cosas, cuando viene una persecución al pueblo de los apóstoles y de los cristianos que después estuvieron con Jesús, uno de ellos, un diácono, dijo, voy a huir y me voy a Samaria. Y cuando va a Samaria, empieza a predicar de Jesucristo y ya el ambiente ya estaba preparado por Sicar. O sea, va y hay una multitud que se convierte porque la gente debe haber dicho, sí, tú estás hablando de Jesús y a nosotros Jesús lo conocimos. Claro. Y la mujer debe haber dicho, sí, escúchelo, este es un discípulo de aquel que vino aquella vez. Entonces el ambiente quedó preparado para que el gran avivamiento que hubo con sanidad de personas paralíticas, con endemoniados libres, fuera después con Felipe, el diácono, que trajera el ambiente espiritual para Yo aquel creo que lugar. también hay un detallecito que no es menor, sino el don que tenían las hijas de Felipe. Ah, claro. Eran Eran todas- profetisas. Eran profetisas también. ¿Entendés? Ahí está, ya lo Sí. hizo Jesús, ya me dijo lo que había pasado, ya me profetizó y ahora Felipe hace unos milagros maravillosos, trae un gran avivamiento, Sí. pero con Felipe iban sus hijas. Y las hijas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vení que yo te voy a hablar como Dios usa en estos tiempos. Porque recordá, cuando va Felipe ya Jesús había ascendido, Claro, ya había sentido. Claro. Sí. Pero fue a Samaria. Sí. pero fue a Samaria. Y dejó un avivamiento para predicarle a uno. Sí, exacto. Se va atrás de un etíope en medio del desierto. Es muy fuerte. Es muy fuerte, historia. pero son los planes de Dios, pero por eso, y el tiempo va pasando. Y el avivamiento vino después en Etiopía a través Claro. de ese hombre. Es tremendo. Que está todo coordinado. Es ¿no? tremendo. Y Entonces, ahora estamos como volvamos al principio. Estaba todo planificado y somos parte de un plan maestro Sí. de Dios en los cuales no tenemos opción cuando Dios nos llama a decirle, lo voy a hacer. Sí, claro. Que eso significa Sí, ser sí. predestinado. Ahora, Sí. volviendo al programa Charlando en Familia. Hoy de pronto nos están escuchando en YouTube, Charlando en Familia. Nos están escuchando en Facebook. Están en Spotify. Spotify. En formato podcast. Están escuchando 1450 en el dial, en Radio América. Están escuchándolo en www.cx46. Y de pronto este programa lo están escuchando mañana, pasado. Y no es casualidad que vos digas, lo voy a escuchar. Uy, mirá lo que revelación que me está trayendo. Esto no es casualidad. Y esa persona que está escuchando se transforma en un predicador del Evangelio. Y pasado los años dicen, todo esto empezó porque un día yo estaba haciendo en el dial. ¿Qué voy a hacer? Voy a escuchar. Uy, eso que están hablando me llama la atención. Lo voy a quedar escuchando. Y lo escuche Claro. y su vida es cambiada. Sí. Es Sí, así. sí, sí. Y eso me pasó a mí. O su vida conoce a Dios. Claro. Claro, eso Y me si pasó a mí. Me predicaron 50 personas durante años y un día había uno hablando en la radio que me llamó la atención. Y dije, ¿de qué está hablando este hombre que me está impactando? Porque hablaba cosas y yo miraba por los parlantes que tenía al costado y decía, ¿por dónde me está mirando? ¿Entendés? Claro, sí, sí. O sea, había algo distinto. Me estaba hablando distinta esa persona y yo creo que era el momento que Dios había especificado para que me hablara de esa manera, Dios moviera la mano de esa manera y usara a esa persona de esa manera, ¿no? Para poder yo hoy estar después de 30 años acá. Exacto. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que tal vez por esa causalidad de Dios nos ha sintonizado o nos ha puesto, le hemos llegado por esas causas que Dios tiene a través de una red, ya sea Facebook, Spotify o YouTube, y se encuentran que Dios los está tocando, que Dios, lo mismo que le pasó a esta mujer, le está pasando a ellos. Me están hablando de cosas que a veces no entendía, pero considero que Dios tiene algo. Eso se toma para un lado o para el otro. Ayer me saltó una persona que le decía, ay, me pasaron un montón de cosas con 5 personas, 5 números, 5, que eso es lo que me guía, ¿no? Y entonces decía como que eso era la causa, el número 5. Pero hoy se encuentran esas personas que dicen, muchos amigos me han hablado de Jesús y ahora esto también me está hablando de Jesús. Claro. Bueno, hay un Dios que te está llamando
No es casualidad. No es casualidad. Y vos decís, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigo para que yo pueda conocer más a Jesús? Bueno, entregar tu vida a Jesús sería el primer paso que podríamos decir. Hay un montón de cosas más, pero el primer paso es una vida entregada a Jesús. O está la otra persona. Yo hace 20 años sigo una iglesia y por diferentes causas, motivos que no vienen, Me aparté. me dejé y me siento como la samaritana. Hice todo lo malo, hice todo lo que pensé que no iba a hacer, pero acá estoy. Y hoy me encuentro con este programa Charlando en Familia y capaz que estás llorando en tu casa porque decís, wow, esto no sé cómo llegué acá, pero me están hablando de volver de la misma manera que esta samaritana fue un instrumento para Dios. Hoy capaz que me estás escuchando y decís, yo estoy muy distante, estoy muy lejano, pero no sé cómo estoy escuchando esto. Es que Dios quiere volver. Queremos hacer una oración, Pablito, que vos sos el hombre. Te largó el centro. Te le así, Te largó el centro cabecear. Mejor que Messi, más no puedo. Tremendo. El cabezazo fue el otro día de Pajarito Valverde. Pero él patea y Sí, cabecea el mismo. Hace todo. No, en este caso es un juego en equipo. Tremendo. Más Valeria que está del otro lado, que si ella te corta, no, También, te corta el audio, te corta el video, no salís, ¿no? También. De Es todo un una. equipo. De una. Así que vamos a ayudarte a hacer una oración, que la repitas con nosotros para poner tu vida en las manos de Jesús, de este Jesús que te estuvimos hablando, Amén. de este Jesús que tiene un propósito con tu vida, que tiene planes con tu vida y que por sobre todas las cosas te quiere bendecir. Así que decí conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia delante de tu presencia. y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis Límpiame pecados. con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi Te abro corazón las puertas de mi corazón. y te acepto Y te acepto como mi Señor Como mi Señor. y mi Salvador y personal. mi Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración, pensá que Dios estaba muy interesado para que tú escucharas este programa. Ahora lo próximo es ponerte en las manos de Dios, conseguirte una Biblia, empezar a leer fundamentalmente el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, Lucas, Mateo, Marco, y empezar a congregarte. ¿Por qué? Porque aquí comienza algo, un proyecto que Dios tenía con tu vida. Así que esa es la gran información. Y volverte a repetir que si este programa te es de bendición, podés ir a la cuenta, y estás en el Uruguay, HabitatNet, cuenta 1904 de Charlando en Familia, y le mandamos un saludo grande a Marcelito allá en Radio América. Marcelito Baucha. Sí. Gran valor. Gran valor. A toda la gente de Radio América. Sí, sí. ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo, pero mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia.